Hola a todos, mi nombre es Victoria Villarruel, estudiante de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Este video es una iniciativa de mi clase de escritura académica con mi profesora Jenny Riquelme. A continuación les contaré un resumen del libro Hermanastra de Jennifer Donnelly. Escogí este libro porque deja valiosas lecciones sobre la libertad, los celos y el corazón. Además, lo considero como una valiosa inspiración para las mujeres y todo aquel que alguna vez haya dudado de su valía. Este es un cuento oscuro, un cuento lúgubre. Es un cuento de otra época, de un tiempo en el que los lobos esperaban a las niñas en el bosque. Las bestias se paseaban por los salones de los castillos malditos, y las brujas acechaban en casas de pan de jengibre con tejados espolvoreados de azúcar. Esa época quedó atrás. Sin embargo, los lobos siguen aquí, y son el doble de listos. Las bestias también, y la muerte todavía se oculta en el polvo blanco. Es un tiempo sombrío para cualquier niña que tome el sendero equivocado, más aún si la niña se pierde. Sabed que es peligroso desviarse del camino, pero más peligroso es no hacerlo. Nuestra historia está basada en el cuento de Cenicienta, mas no inicia con ninguno de sus personajes. En su lugar, nos teletransportamos a una torre alejada en el medio del mar, donde surgiría una apuesta entre las parcas y el azar, sobre si una chica puede cambiar su destino y detener el mayor terror que Francia haya conocido jamás, Volkmar. Esta chica se llama Isabel, y es la hermanastra fea de Cenicienta, en esta historia conocida como Ela, que fue obligada por su madre a cortarse el talón para que el zapato le encaje. Cuando el príncipe y todo el pueblo de Saint-Michel se enteran de su engaño y de la manera tan fea que trataban a Ella, todo el mundo comienza a odiarla, a su madre y a su hermana Octavia. Los insultos, miradas de desprecio y golpes se vuelven diarios para ella cada día. Sin embargo, esto no es nada nuevo para Isabel. A medida que la historia avanza, nos cuentan cómo todo el mundo amaba a Ella, por su belleza y bondad, y la comparaban con Isabel, quien era fea y tosca, y sus pasatiempos no eran los típicos de una dama de buena cuna, sino que estaban más orientados a la aventura, montar caballo y utilizar una espada. A donde sea que iba, causaba desastre, y por más que Isabel trataba de ser como su hermanastra, era imposible, sin importar cuánto su madre se esforzara por convertirla en la dama perfecta. En consecuencia, Isabel comenzó a odiar a todo lo que no podía hacer, pero sobre todo a odiar lo que sí era. En una tarde donde un par de chicas amenazan a Isabel con golpearla con una piedra, nuestra protagonista conoce a una mujer viuda que se hace llamar Madame Tantin, la cual le pide que la lleve a la casa de un familiar cercano. Isabel accede, sin saber que esa mujer es una de las parcas, que vino a asegurarse de que su destino se cumpla. Mientras viajan hacia la casa de la familia de Tantin, las dos hablan acerca de la guerra que se está librando en Francia en ese momento. Un hombre despiadado y violento, conocido como Volkmar, busca conquistar el país, y sus tropas, aunque inferiores, están destrozando sin piedad a las tropas del rey, el esposo de Ella. Con cada día que pasa hay más muertos, y todos saben que es cuestión de tiempo para que Volkmar destruya todo Saint-Michel. No hay manera de cambiar eso, en especial no para Isabel. Una noche, mientras la chica se encontraba cerrando el corral de los gallos, se da cuenta de que hay alguien que la está observando. Su nombre es Tanakil, la reina de las hadas, la misma que le había dado a Ella la oportunidad de ir al baile y de conocer al príncipe. Desesperada, Isabel le suplica que le conceda un deseo a ella también, ser guapa al igual que su hermanastra. El hada se niega, y le dice que la única manera de cumplirle un deseo es si logra recuperar los fragmentos perdidos de su corazón. Para ayudarla, le da tres objetos: una quijada, una nuez y un tegumento. Isabel no podía entenderlo. ¿Cómo se suponía que toda esa basura le iba a ayudar? La respuesta la encontraría al día siguiente, cuando la quijada se transformó en una espada que le ayudó a derrotar a un ladrón. De pequeña, Isabel adoraba la esgrima, pero era una de las cosas que su madre le prohibió en un intento por moldearla. Mientras peleaba,
Por primera vez en años, Isabel sintió como su corazón volvía a latir con fuerza, como si finalmente volviera a estar viva. Sin embargo, apartó pronto esa sensación de ella, pues no era como si una mujer debiera luchar. Poco después de eso, conocería al Marqués de Azar, quien estaba dispuesto a ayudarla a encontrar su propio camino. Con renovada determinación, Isabel se dio la tarea de buscar los pedazos de su corazón. Pensó en Nela y lo que conformaba el corazón de ella, la bondad, la amabilidad y la caridad. Si quería conseguir ese deseo, entonces tendría que volverse como su hermanastra. Pero nada cambió. Por mucho que lo intentara, las personas continuaban rechazándola, gritándole, humillándole, y ella seguía siendo la misma chica agresiva e incapaz de controlarse. Las cosas comenzaron a cambiar cuando una tarde fue hacia la mansión del Marqués de Azar, donde se estaba armando una obra, y allí encontraría a la última persona que estaba esperando. Su nombre era Félix, y era su mejor amigo cuando eran niños. Ambos pasaban tiempo jugando a ser piratas, trepando árboles, montando a caballo y corriendo por el prado. Conforme fueron creciendo, ellos se enamoraron y planearon escapar juntos, ya que nunca probarían su relación. En cuanto la madre de Isabel se enteró, despidió el padre de Félix, y ambos tuvieron que marcharse. Eso no los detuvo. Félix prometió que regresaría por ella. Dejaría una carta bajo el tilo de la casa cuando tuviera todo listo para huir. El problema fue que la carta nunca llegó, y así de fácil, Isabel perdió una parte de ella. Abrumada por los sentimientos, Isabel se marchó, pero las tragedias solo estaban por empeorar. La parca quería mantenerla cerca de ella para evitar que Azar influyera mucho en la chica, así que ideó un plan: quemar la casa donde Isabel vivía y ofrecerle la suya con su falsa familia para que se quedara. El plan sería la perfección. Isabel, Octavia y su madre tuvieron que empezar a trabajar en la finca de su vecina, Ávara, y comenzar a convivir con el hijo de la misma, Hugo. Todo se estaba derrumbando en la vida de Isabel. Pasaba sus días trabajando, cuidando a su familia y peleándose con Ávara y con Hugo. Por si no fuera poco, había vuelto a ver a Félix, y aunque estar con él le daba una gran felicidad, también le provocaba un inmenso dolor al recordar cómo la había abandonado. Y ni siquiera podía seguir buscando los pedazos de su corazón. Si no los encontraba, nunca podía ser guapa, ser como ella. Para empeorar las cosas, Volkmar cada vez estaba más cerca, y la lista de muertos solo iba creciendo. Poco sabía Isabel que su suerte estaba a punto de cambiar. Una tarde en la que regresaba de vender coles, llegó por accidente al matadero. Fue entonces que vio a alguien que no había visto hace mucho. Nero, un caballo. Había sido un regalo de su padrastro, e Isabel lo amaba con locura. Solían cabalgar juntos noche y día, hasta que su madre decidió venderlo. Ahora estaba de nuevo allí, a punto de ser sacrificado. Isabel no iba a permitirlo. Corrió con toda su fuerza y se lanzó hacia el animal justo a tiempo para evitar que lo sacrificaran. Los hombres la llamaron loca, y ella les rogó que no la mataran. Uno de los hombres estuvo de acuerdo, con la condición de que le pagara 4 libras. Como ni Ávara ni Tantín estaban dispuestas a prestarle dinero, Isabel fue con Hugo y Octavia hacia las ruinas de su antigua casa, donde encontró un anillo de oro y una pulsera con un diamante que le sirvió para salvar la vida de Nero y otros 2 caballos más. Y cuando estuvo encima de Nero otra vez, fue inmediatamente como si todas sus preocupaciones se olvidaran. Encima del caballo, galopando a toda velocidad, se sentía fuerte, valiente, libre, como ella misma por primera vez en tanto tiempo. Había recuperado finalmente un pedazo de su corazón. El azar se dio cuenta de esto y la felicitó, y luego le dio el ánimo para tomar el siguiente paso: reconciliarse con su hermanastra. Isabel dudó un poco, pero finalmente se convenció de que era lo correcto. De pequeñas eran muy unidas. Si aquellas comparaciones no se hubieran interpuesto entre ellas, lo habría seguido haciendo. Era el momento de dejar el pasado atrás. Así que emprendió el camino hacia el castillo real, en compañía de Félix. La parca se pudría de ira. Sabía que si seguía así, Isabel se terminaría desviando del camino que había planeado para ella. Así que decidió ponerle un fin ella misma, con la ayuda del mayor asesino de la historia de Francia. Mientras Félix e Isabel iban caminando hacia París, finalmente tuvieron la oportunidad de hablar de lo que había sucedido entre ellos hace mucho tiempo, donde descubrieron una amarga verdad.
Félix había dejado la carta para que Isabel se uniera a él, pero ella nunca había venido. Abrumada con la nueva revelación, Isabel llegó a la conclusión de que su madre debía haberla encontrado y destruido. Félix no la había abandonado, ni la había dejado de amar, durante todos esos años. La nostalgia de la vida que pudieron tener la embriagó por completo, pero quizás todavía tenían un futuro. Félix se iría a Roma pronto, y le rogaba a Isabel que viniera con él. Ella prometió que lo pensaría, en cuanto decidiera qué hacer con Octavia y su madre, pues anhelaba estar con Félix por el resto de sus días. No podía soportar la idea de volver a perder esa parte de su corazón. Pronto su burbuja de felicidad vería un final. Se encontraron con humo, y la carretera no llevaba hacia París. La parca había manipulado las señales para desviarlos hacia uno de los pueblos recientemente destruidos por Volkmar. Había sangre por todas partes, cadáveres en el suelo, y justo allí estaba el asesino. Cada parte de Isabel le decía que corriera, que se escondiera, porque él la mataría. Sin embargo, no podía huir. La ira y el odio que sentía hacia el hombre no se lo permitía. La nuez de su bolsillo se convirtió en un escudo, y la quijada se transformó en una espada. Ambos pelearon con fuerza, y por un milagro Isabel logró sobrevivir, pues la caballería del rey estaba cerca y Volmar tuvo que huir. Sin embargo, ella ardía en rabia. Él era el asesino de tanta gente inocente. Merecía la muerte, y por un segundo deseó ser ella quien se la diera. Quería arrancar su corazón y hacerlo sufrir de la misma manera que él había hecho sufrir a todos los demás. Por supuesto, en cuanto le reveló su deseo a Octavia, ella le dijo que estaba loca. No podía enfrentarse a Volkmar, nunca ganaría. Dijo que se lo dejara al coronel Caffard y el resto del ejército. Ellos eran los hombres, ellos eran los fuertes, ellos matarían a Volkmar, no Isabel, nunca Isabel. Pero ella no podía quitarse la idea de la cabeza, y durante los siguientes días entrenó con toda su fuerza, imaginando que acababa con ese monstruo. La parca estaba furiosa, pues Isabel se estaba desviando de su camino, y ahora pensaba irse con Félix a Roma. No podía dejarlo. Tenía que mantenerla allí hasta que Volmar llegara y la matara. Su nuevo plan era simple. Lo que Avara más quería era dinero, así que se lo daría, siempre y cuando su hijo Hugo se casara con Isabel. La noticia fue como un golpe directo al estómago de las dos hermanas y de Hugo, pues ninguno de los tres quería ese matrimonio. Tenía que haber una forma de escapar. ¿Por qué las cosas volvían a derrumbarse cuando finalmente se estaban arreglando? Y se derrumbarían toda vez más cuando la solución a sus problemas se la diera Félix, quien estaba dispuesto a darle todo su dinero a Isabel para que se marchara con su madre y con su hermana, lejos de la guerra y evitando el matrimonio, ya que él se había enlistado para combatir próximamente. En ese momento, Isabel odió el mundo. ¿Por qué la persona que más amaba tenía que irse? ¿Por qué ese asesino estaba tan determinado a acabar con todo? ¿Y por qué no podía ser ella quien peleara? A pesar de todo, Isabel accedió a este nuevo plan, pero la sensación de que le acababan de arrancar otra vez un pedazo de ella se negaba a esfumarse. Esa noche, mientras pensaba acerca de todo lo que había sucedido, fue llevada hacia el hogar de Azar a ver una obra sobre todos los grandes hombres que habían librado feroces batallas y habían ganado una y otra vez. Una obra basada en un libro que Isabel había leído muchas veces cuando era pequeña, y con la que se pasaba soñando que ella era una guerrera igual que ellos. Sin embargo, esta vez la obra era diferente. No era sobre hombres, era sobre mujeres, que habían desafiado todas las expectativas que habían puesto sobre ellas, roto el molde, para poder pelear, para poder gobernar, para poder salvar a sus reinos. Todas esas mujeres de las que nunca se hablaba. En ese momento, Isabel sintió una euforia indescriptible y un anhelo más fuerte que nunca, seguido de una decepción. ¿Por qué le mostraban todo esto? ¿Por qué le mostraban un sueño inalcanzable? ¿Por qué le daban una ilusión de algo que ella nunca podría hacer? No dejó de pensar en lo que había visto durante toda la noche y parte del día, donde se dio cuenta de que se querían llevar a Nero para usarlo en la guerra, como si ella lo fuera a permitir, como si ella fuera a dejar que se llevaran algo más que amaba. Así que, fingiendo que iba a alimentarlo, escapó con él. Sus pasos la llevaron hacia la hondonada del diablo, donde Volkmar había montado su campamento. Con la ayuda de la mano derecha del rey y el coronel, planeaban su movimiento definitivo,
conseguir que el rey se rindiera utilizando a Ela como reina. En el momento que Isabel se enteró de esto, decidió actuar, y las dos hermanastras escaparon usando el tegumento de Tanaquil. Mientras huían, decidió contarle todo lo que había sucedido, imaginando cómo hubiera sido su vida si la madre de Isabel no hubiera destruido la carta de Félix, y le pidió disculpas por todo lo que había sucedido. Pero no era la única que tenía que pedir disculpas. Una vez se reunieron con Félix, Octavia y Hugo, salió a la luz otra dura verdad. No había sido la madre de Isabel quien destruyó la nota. Había sido ella, cegada porque Félix e Isabel fueran tan unidos y su antiguo amigo lo hubiera dejado de lado por su hermanastra, decidió separarlos. Y luego se arrepintió el resto de sus días al ver el dolor que le había causado. Isabel, que entendía mejor que nadie esos sentimientos, perdonó a su hermanastra, de la misma manera que ella la había perdonado. Las dos se abrazaron esa noche y lloraron, pero estaban juntas. Finalmente, todos los pedazos de su corazón estaban donde pertenecían, lo que significaba que Isabel podía pedir su deseo, y de pronto tenían la solución a todos sus problemas. Félix había tallado todo un ejército de madera. Seguramente la magia de la reina de las hadas podía ser los reales, al menos durante un tiempo. Cuando Tanaquil vio a Isabel, vio también cómo había regresado a ser quien era. Así que tomó todas las figuras de madera y las convirtió en los soldados que representaban, cabos, comandantes, tenientes, todos los cargos posibles, menos un general, y sin un general no podían ir a la batalla, y sin batalla la magia pronto desaparecería. Pero ¿quién podía hacerlo? Hugo, Félix, ninguno de ellos sabía nada de batalla, solo morirían, y no podían encontrar a nadie. Entonces, ¿qué? ¿Todo esto había sido para nada? ¿Era el fin? Tanakil tomó a Isabel y la miró, preguntándole por última vez qué era lo que su corazón deseaba. Isabel cerró los ojos, con su corazón latiendo a toda velocidad, con lo que había añorado durante toda su vida. Miles de recuerdos la embriagaron, cuando corría, cuando era libre, cuando luchaba, cuando era exactamente ella. La magia de la reina de las hadas la envolvió, transformándola en la persona que siempre había sido, y que había ocultado durante tanto tiempo. Cuando abrió los ojos, sus ropas habían sido cambiadas por el traje de una general. Sabía cómo pelear, y sabía cómo ganar esta guerra. Se subió encima de Nero, y condujo a todos los soldados a la hondonada del diablo, donde acabaría con Volkmar, de una vez por todas. Organizó el plan, dio órdenes, condujo a sus soldados hacia la batalla. Poco a poco, el enemigo comenzó a caer, y cuando llegó el momento de luchar contra Volkmar, nunca se sintió más como ella misma. Él era fuerte, pero ella era mucho más valiente, astuta, y más importante, nunca sabía cuándo rendirse. Las espadas de ambos chocaron con fuerza, y cuando el hombre finalmente logró hacerla caer del caballo, Isabel fingió estar herida, como si el dolor fuera más del que podía soportar, como si no hubiera experimentado ese mismo dolor cientos de veces antes. Entonces Volkmar bajó la guardia, burlándose de ella, subestimándola por ser una mujer, y entonces Isabel le cortó la cabeza. Con su líder caído, las demás tropas vieron su fin pronto, todas ellas derrotadas por el temible ejército y su todavía más temible general. El rey, asombrado por sus logros, decidió concederle el título de su mano derecha, la líder del ejército de toda Francia. En el palacio, donde una vez la habían despreciado, ahora solo quedaban vítores. Pero más importante que el orgullo de los demás era el orgullo que sentía por ella misma. Por primera vez en años amaba a quien era. Por primera vez en años podía ser ella misma. Podía labrar su propio destino. Y eso nunca nadie se lo volvería a arrebatar. Ahora vamos a hacer unas preguntas acerca de la historia. Vamos a empezar con unas literales. ¿Cuál es el nombre de la hermana de Isabel? A. Octavia. B. Drisela. C. Sara. La respuesta es la letra A. Octavia. ¿Cuáles son los regalos que le da Tanaquil a Isabel? A. Una almendra, una pluma y una quijada. B. Una quijada, una nuez y un tegumento. C. Una flor, una nuez y un hueso.
La respuesta es la letra B, una quijada, una nuez y un tegumento. ¿Contra quién peleó Isabel al final? A. Contra Volkmar. B. Contra Ela. C. Contra su madre. La respuesta es A. Contra Volkmar. Ahora vamos con unas preguntas inferenciales. ¿Por qué Tanaquil se negó a cumplirle su deseo a Isabel al inicio? A. Porque había maltratado a Ela. B. Porque no sabía lo que su corazón deseaba de verdad. C. Porque no se arrepentía de sus actos. La respuesta es la letra B. Porque no sabía lo que su corazón deseaba de verdad. ¿Qué es lo que representa el azar en esta historia? A. La redención. B. La fortuna. C. El libre albedrío. La respuesta es la letra C. El libre albedrío. ¿Cuál era el verdadero deseo de Isabel? A. Ser reconocida. B. Vivir aventuras y luchar en batallas. C. Salvar a su reino. La respuesta es la letra B. Vivir aventuras y luchar en batallas. Y finalmente, unas preguntas abiertas. ¿Cuáles son algunas mujeres grandiosas que han cambiado el mundo? ¿Qué es lo que la historia de Isabel nos enseña? Muchas gracias por escuchar esta historia. Para mí, los libros son la oportunidad de conocer otros mundos y otras vidas. En las historias puedes encontrar grandes ejemplos de vida, importantes lecciones e inspiración para afrontar los desafíos. Un libro es como un viejo amigo al que siempre puedes volver y sus personajes son como guías que te ayudan a enfrentar el mundo. Te invito a que sigas descubriendo más historias y continúes leyendo. Las imágenes usadas en este video fueron creadas con la inteligencia artificial Microsoft Bing. Esta lectura ha sido una iniciativa del curso de escritura académica de la profesora Jenny Riquelme Godoy de la USFQ noviembre 2023.